la PL, pues porque aunque muchos no lo crean, nosotros tenemos pues un ideal y pues es poder tener una vida digna, y pues ya no sobrevivir, sino poder vivir. Yo solamente me uní con la esperanza de poder ayudar a que alguien que tiene ese fuego en el corazón para salir a luchar por lo suyo, por su pueblo y por su gente, por lo menos para asegurarme de que aunque lo hieran pueda llegar vivo a su casa. Esa fue mi decisión. Colombia's national protest began in April 28, 2021, with the tax and health reform projects that heavily impacted the lower-class population. While both of these reforms have been withdrawn, police brutality during the protests and the high inequality of the country kept the social outburst alive. After more than 2 months in the streets, the longest resistance in the country's recent history, 2 actors became the heroes: the frontline protesters and the first aid brigades. This is their fight. The Frontlines are a movement that identify themselves as defenders of protesters from police brutality. While there have been frontlines or primeras líneas in Colombia since 2019, in the current outburst, frontlines have conformed all over the country. They use homemade shields, face masks and goggles to protect themselves and shield the rest of the people who take the streets. Yo por mi parte estoy cansado de ver heridos, estoy cansado de ver muertos, estoy cansado de perder compañeros y compañeras en una lucha que es injusta y el Estado tiene realmente el monopolio de la fuerza y lo maneja realmente sin ningún tipo de pudor y sin ningún tipo de estatutos que respetan todos los tratados internacionales y respetan al pueblo, asesinan al pueblo. Health brigades, with the support of national and international organizations, remove the wounded from protests and provide first response and medical care for those at risk. Considering that more than 1,000 protesters have been injured in the past 3 months, their role is fundamental to preserve life. Pero las más comunes podemos hablar de golpes que son causados por, diferentes artefactos que utiliza la policía, la fuerza pública en práctica de disuasión de una protesta, como lo puede ser un gas lacrimógeno, una granada aturdidora, un perdigón, un balín. Ese tipo de golpes también pueden generar heridas abiertas, pueden generar contusiones, pueden generar traumas, que también son bastante comunes. Un poco menos común ya vienen siendo las heridas abiertas, las heridas de gravedad, hemorragias arteriales, que las hemos visto, nos ha tocado tratarlas, heridas abiertas en zonas como el cráneo, el tórax, fracturas llega a ser bastante común cuando existe una intervención de una tanqueta móvil. As of July 23rd, the data from international and human rights organizations acknowledges between 50 and 80 murder victims within the national protests. However, official data records only around 20 of them. Cuando me capturaron en Suba también, lo que pasó fue más como que me daban con las cachas de las Fly o de las MGL. Entonces me capturaban y mientras me arrastraban me daban con las cachas de aquello. Igual cuando me llevaron al punto, pues me dejaron tener mi primer auxilio. Me vinieron en Suba, es una aturdidora, estalló. Pues ahorita los del ESMAD en las aturdidoras están utilizando pues esquirlas de vidrio. Entonces pues esas esquirlas alcanzaron a pasar la ligra que yo tenía puesta y pues me alcanzaron a afectar pues, el cuerpo, lo que es la espalda, los brazos, las piernas también en algún momento. Abandonar la lucha sería abandonar a nuestros muertos, a nuestros heridos, a las compañeras y compañeros que dieron su vida luchando por los derechos de un país. Dentro de poco nace mi sobrina y pues yo quiero que ella tenga un buen futuro, que no tenga que luchar como hemos luchado nosotros para poder llegar
a estudiar o a ser una profesional por lo menos. While the 3 months of action in the streets and the violence that has come with it have exhausted both the front lines and the health brigades, they believe that transformation is possible in the country and they will continue to fight for it. Pues tenemos una represión muy grande, ¿no? Pero pues igual nosotros seguimos en la lucha, tenemos que seguir hasta que el gobierno ya diga que sí nos apoya y nos lo firme por escrito o nos colabore en algo, o hasta que nos bajemos del puesto en el que están, o hasta que podamos llegar a subir a uno de nuestros muchachos, de tantos que hay en todo Colombia, al Congreso. Creo que es un pueblo que está cansado de que lo desangren y que se ha utilizado injustamente para el beneficio de pocos. El beneficio de pocos, que son los mismos pocos de siempre que han gobernado este país toda la vida. No podemos darle la espalda a la lucha, no podemos dar un paso atrás cuando ya lo dimos hacia adelante. Tenemos que exigir las garantías y la vida digna que nos aseguraron que nos iban a dar después de la Constitución del 91, cosa que no ha ocurrido. Tenemos que exigirle a nuestros gobernantes que cumplan con sus promesas de campaña, tenemos que exigirles que cumplan con las garantías del pueblo y desde mi punto de vista, ojalá que esto tenga un final feliz realmente.